Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más aquí en la casa del Señor para estudiar su bendita palabra. Continuamos con el estudio de los atributos de Dios. Vamos a conocer quién es nuestro Dios. Esa es nuestra meta en esta vida, conocer al Señor para nosotros poder agradarle siempre en todo lo que hagamos. El Señor nos ha creado, nos ha dado vida, y como su creación tenemos que saber qué quiere nuestro Creador, ¿no? Es un principio tan lógico y tan básico, y eso es lo que estamos aquí reunidos para poder y conocer un poco más de nuestro Dios con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo y su palabra. Hoy continuamos con esta serie que le he llamado Conociendo a nuestro Dios, conociendo a nuestro Dios, y vamos a ver hoy lo que significa Dios es justo. Dios es justo. Vamos a ir a la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 32, versículos 4. Vaya hasta el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 y 5. Vamos a leer la palabra de Dios, si usted puede ponerse en pie. Vamos a dar lectura a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 y 5. Dice así la palabra del Señor. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Vamos a nuestro Dios en oración para que nos bendiga en este momento. Padre, te damos todo honor y toda gloria a ti y las gracias por tu Santo Espíritu que nos hace entender las Escrituras. Sabemos que con tu ayuda podremos hoy entender un poco más que tú eres un Dios justo, que hay justicia en ti, que eres el único Dios verdadero y justo. No hay nadie como tú, Señor, en el universo. Justo como tú no hay otro, Señor. Enséñanos en nuestra vida lo que es ser justos y lo que es la justicia de Dios. Que todo este momento te alabe y te honre, que podamos exaltar el nombre de nuestro Dios a través de este estudio, y que todo lo aprendido lo guardemos en nuestro corazón y que aumente en nosotros el temor a Dios, que aumente en nosotros nuestra adoración al Señor por medio de este estudio y tu santa palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento? La palabra nos dice que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué? Rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, sin ninguna maldad en Él. Dice el Deuteronomio que Él es justo y recto. No hay nada corrupto en Dios. La corrupción, según Deuteronomio, está en el hombre, que tiene o que ha actuado corruptamente. Y nos presenta la palabra de Dios que Dios es justo. La justicia de Dios es uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento nos está hablando quién es Dios justo, la justicia de Dios. Nos está hablando en todas las páginas de la palabra de Dios. Es un tema que muchas veces no se trata. Se habla más del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero Dios también es justo y es
justicia de Dios. Y nosotros como creyentes es de vital importancia que conozcamos, que sepamos que en Dios solamente existe la justicia absoluta, la justicia perfecta, y que solamente le pertenece a Dios, solamente a Dios, porque Dios es infinitamente justo en sí mismo. Dios, por ser justo, se mantiene en contra de todo lo que viola su santidad y deja ver que es completamente santo. Él se opone, porque Él es justo, se opone al pecado, que es lo contrario a ser justo y ser santo. La justicia se conoce como la virtud, escuche bien, la virtud de dar a cada uno lo que corresponde. Dios va a dar a cada uno lo que corresponde, lo que merece. La palabra de Dios nos dice que Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Romanos 6:2. El mundo es injusto. ¿No le ha sucedido a usted alguna vez que usted ha trabajado quizás horas extras o las horas que le han pedido y le han pagado menos? Eso es injusticia. Pero Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y no hay Dios como Él, ni hay justo juez como Él, porque Él conoce absolutamente todo y conoce el corazón del hombre. La justicia de Dios es una de las manifestaciones de Él mismo, ya que Dios es justo. Y el término justicia en la palabra de Dios está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y significa, son similares, muy similares. Aparece frecuentemente en las Escrituras expresando que es un atributo de Dios, diciendo que Dios es justo. Y se usa también como sinónimo de honradez, integridad, equidad, rectitud moral. Esos términos muchas veces se encuentran como sinónimo cuando usted escuche o vea la palabra justicia. Significa honradez, integridad o equidad. Y hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, algunos versículos que nos ayudarán a entender lo que significa que Dios es justo. Decir que Dios es justo o que la justicia de Dios es recta, decimos que es un Dios íntegro y que tiene rectitud en sí mismo. Salmos 89:14 nos dice esto: justicia y juicio son el cimiento de su trono. El Salmo 97:2 dice: justicia y juicio son el cimiento de su trono. Nosotros sabemos que decir que que Dios está en el trono de Dios no es literal, ¿no? Dios no está sentado en un sillón grande literalmente, ¿no? Físicamente, porque Dios está presente en todo lugar. Dios es espíritu, dice Juan. Y sabemos que ese trono es para que nosotros sepamos entender lo que es un trono, que está ahí, gobernando. Pero ese trono, su cimiento, lo que compone, lo que está descansando ese trono, dice el Salmos 89 y el Salmo 97, es la justicia. Mire lo importante de la justicia de Dios. Ese es el cimiento donde está el trono de Dios, por así decirlo. Dios construyó su trono sobre un cimiento de justicia. Decir que Dios es justo es decir que es moralmente recto. Vamos a Ezequiel 18:25. Busque Ezequiel 18:25. Allí encontramos lo que dice Dios de Dios mismo, y aquí está reprendiendo al pueblo de Israel por sus malos caminos. Ezequiel 18:25 dice: y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Mire lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Repito, y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor?
Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Está diciendo Dios, mi camino es recto. ¿Lo estáis poniendo en duda? Dice, ¿no son vuestros caminos torcidos? Dios está afirmando que los caminos torcidos son de Israel, del hombre, y que en él no hay nada torcido, que el camino de Dios es recto. El camino de Dios es recto. Pero algunas personas no entienden esto y dicen que Dios es injusto, ¿no? Dios es injusto por todo lo que sucede. Pero aquí Ezequiel nos está diciendo que lo que es injusto, lo que es torcido, es el camino del hombre, y lo vamos a ver más adelante. La expresión aquí torcido significa injusticia, y la palabra injusticia o iniquidad son la misma palabra. Si usted encuentra en la Biblia iniquidad, injusticia, torcido, todos son sinónimos, contrario a la justicia de Dios. La iniquidad es aquello que es injusto. Usted ha escuchado en la palabra de Dios que dice el inicuo, ¿no? La persona inicua, es la persona injusta, que está fuera del estándar moral de Dios, de sus leyes. Eso significa la palabra inicuo. Y nosotros al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que está correcto. Dios siempre hace lo que debe hacerse. Y Dios siempre lo hace consistentemente. Nuestro Dios no es variable. Nuestro Dios no es como nosotros, que un día nos levantamos tan animados, ¿verdad? Un lunes a trabajar, animados. Otro día nos levantamos deprimidos. Y durante el día sucedió algo y cambia nuestro humor. No, Dios no es como nosotros. Dios es Dios. Y en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él es siempre igual. Y una palabra que tiene que ver mucho con justicia es la parcialidad. Y les voy a explicar eso. Dios no es parcial en su justicia. Él no tiene prejuicios, no hace un juicio anterior a lo que está viendo. La palabra parcial significa que una persona está inclinada a favor o en contra de una persona. Un ejemplo. No sé si a usted le ha sucedido, pero cuando usted va a conseguir un trabajo, le sucedió que esa persona, el empleador, era de su mismo país. Y quizás eso le ayudó. Y el empleador dijo, le voy a dar trabajo a mi paisano. Y habían 5 más que no eran del mismo país. Y esa persona fue parcial. Ni siquiera vio los otros 5 currículum para saber si eran buenos trabajadores. Solo tuvo en cuenta de que era del mismo país. O sucedió lo contrario. Que el empleador dijo, este es un paisano mío, yo no me aguanto a mis paisanos, no le doy el trabajo. Esa persona fue parcial, tomó parte según su pensamiento, se inclinó a favor o en contra de una persona al obrar. Y eso es ser injusto, eso es ser injusto. Es como el juez, otro ejemplo, el juez de la ciudad, y llaman a alguien porque cometió una infracción y el juez se dio cuenta que conocía al infractor. Alguna vez en su vida lo vio. Y resulta que el juez anteriormente conocía a ese infractor y lo odia, imagínese usted. Y usted dice, ¡ay, mire quién es el juez! El vecino que me odia. Si el juez es injusto, va a tomar partido, va a ser parcial y quizás va a ir en contra del acusado, así sea inocente, y lo va a nombrar culpable. Dios no toma parcialidad en algún momento. Dios no tiene favoritismo, inclinación por alguien o por algo, porque eso sería injusticia, deshonestidad. Dios es imparcial.
Dios da a cada quien lo que merece según sus obras. Y Romanos 2:6 nos dice eso. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios va a pagar a cada quien según lo que obró. Ni más, ni menos. Él no va a decir, este me cae bien, le voy a premiar. Este me cae mal, no lo voy a premiar. No. Dios no hace excepción de personas. Para Él todos son iguales en el momento del juicio. ¿Qué nos dice la palabra acerca de la justicia de Dios? Mire lo que dice Deuteronomio 10:17. Dice, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. O sea, Él no hace distinciones, ni toma cohecho, o sea, no acepta soborno. Él sí que es un juez justo. Él no acepta sobornos. Él no es parcial. Él no hace distinciones. También nos dice el Salmo 19:9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Son todos justos, nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia y por tanto permanece para siempre. Ella nunca se desvanece, aunque en el mundo haya impiedad, injusticia, la palabra de Dios siempre va a permanecer igual. Puede pasar cielos y tierra y la palabra va a permanecer, porque las palabras de Dios son verdad. No hay nada falso o injusto en su palabra. Por eso los decretos del Señor, sus decisiones, lo que Él ordena, todas son justas, verdaderas. Y eso es importante entenderlo, mi hermano, porque hay muchas veces que en nuestra vida parece que hay injusticias de parte de Dios. Yo he escuchado a algunos cristianos decir, ¿por qué ha sido Dios injusto conmigo? Por una enfermedad, por la muerte de un ser querido. Todo eso duele, claro que sí. Pero no podemos decir, según la palabra de Dios, que Dios es injusto. Dios no es injusto. No hay falsedad en Dios. No hay falsedad en Dios. Mire lo que dice Apocalipsis 16:5. Nos vamos de Deuteronomio a Apocalipsis y también nos dice que Dios es justo. Toda la palabra habla de que Dios es justo. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras y el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Viste? Dios da a cada cual lo que merece. También oía otro que desde el altar decía, otro ángel, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Mira cómo toda la palabra nos habla de la justicia de Dios. En estos miércoles vamos a tratar lo que es el juicio, el Dios juez, pero vamos a ver que Dios es justo, ¿vale? La justicia es un elemento fundamental en el trono de Dios, como lo vimos. Los cimientos del gobierno de Dios son la justicia. Está afirmado su trono en justicia. Y eso quiere decir que Dios no se basa en el engaño, no se basa en el soborno. Y su cimiento es el juicio mismo que tiene Él de sí mismo, su verdad. Por eso es que nosotros y la tierra, el cristiano, debe regocijarse en la justicia de Dios. Debe ser motivo de alabanza, mi hermano, cuando pensemos en la justicia de Dios, porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios toma decisiones verdaderas, certeras. En Él no hay falsedad. Si recuerdas lo que dice Romanos 8, dice que aquellos que aman a Dios, todas
las cosas obran para bien. Si tú amas a Dios, si tú estás caminando en santidad, buscando al Señor, eres un hijo de Dios, todas las cosas obran para tu bien, porque tu vida estará en manos de Dios. Entonces todo lo que suceda a nuestro parecer, aunque a nuestros ojos parezca malo o injusto, es para la gloria de Dios, porque Él no se equivoca. El gobierno de Dios no son como los gobiernos de esta tierra. No sé si en su país pasa. Que son injustos. Son parciales. Gobiernan según algunos pocos, la conveniencia de algunos pocos. Y la mayoría no les importa. Y muchos, por ese mal gobierno, pasan hambre, pasan trabajos. Y hay una sociedad que no ofrece al ciudadano pues lo que debe ofrecer un buen gobierno, ¿no? Paz, tranquilidad y todos los beneficios que se puede ofrecer. ¿Por qué? Porque ellos son parciales. Algunos gobiernos, no todos son así. Y gracias a Dios, tenemos que darle hoy gracias a Dios, porque su poder en justicia es absoluto. Mi hermano, estamos en manos de un Dios que no hay error en Él. No hay error. No hay injusticia en Él. Si tu vida está en las manos de Dios, confía. Confía plenamente porque en Él no hay error. La justicia absoluta, verdadera, está en las manos de Dios. Gloria a Dios. Podemos descansar en eso, mis hermanos. Tú puedes descansar tu vida en que Dios es justo y que está obrando en tu vida si tú le amas. Sabemos que en su gobierno no puede haber desviación de la justicia, por tanto nuestra confianza radica en eso mismo. Y por eso todos nosotros debemos adorar a Dios. Hay muchas veces que decimos, no sé qué orar, no sé cómo adorar a Dios. Pues acuérdate de que Dios es justo, de que Dios no hay error en Dios. Y por eso Dios aborrece la injusticia. La palabra nos dice en Proverbios 20:23, abominación son al Señor las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. ¿Qué nos quiere decir Proverbios aquí? Que Dios es justo en todas sus medidas. Cuando Él mide algo en el ámbito físico, en lo moral, su medida siempre es verdadera. Su juicio es verdadero. Y Dios quiere que imitemos ese aspecto en nuestras vidas. Que comprendamos que hay que ser justos y honestos. ¿Usted alguna vez le sucedió que fue a comprar algo en una tienda, sobre todo en una tienda de pueblo, donde habían las balanzas y la balanza estaba alterada? Decía, aquí hay tantas libras y la balanza alterada. Y usted tenía que pagar eso es injusto. Pero Dios nos llama a que imitemos la justicia de Dios, que seamos justos, que obremos con bien. Y a Dios le interesa que hagamos todas las transacciones en esta vida, sus negocios, pagar sus impuestos, todo lo que tenga que ver con dinero, usted lo haga honestamente. ¿Usted no le ha sucedido alguna vez que va a comprar algo y le cobraron menos y usted se dio cuenta que le cobraron menos? ¿Usted qué ha hecho en ese momento? Y dice, ay, gracias Dios mío, y se guarda lo demás. Si hay conciencia en nosotros, ya nos redarguye el Espíritu Santo. Dice, eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Regresa. Esa persona se equivocó. A mí sí me ha sucedido alguna vez. Y la persona quedó impresionada porque decía, ¿cómo usted va a regresar eso? Tenía más de 2 cifras.
¿Cómo usted va a regresar a eso? Se hubiera quedado con eso. Y le di testimonio, yo soy cristiano. Y le hablé de Jesús. Dice, en toda mi vida no me ha pasado esto. En todo lo que llevo aquí trabajando, nunca nadie ha hecho eso. Tenemos que dar testimonio, aprovechar esos momentos y saber que podemos hablar de la justicia de Dios a los demás. Entonces el mundo frecuentemente nos dice o nos llama que no importa cómo obtengamos el dinero, que el pez grande se come al pez chico. Afuera el más grande pisa al más pequeño para obtener más dinero, ¿no? Pero Dios nos advierte que las balanzas deshonestas no son buenas y que tenemos que imitar al Señor. Dios aborrece esto y la Biblia dice que Dios es recto y que en Él no hay injusticia y aborrece la falsedad. A Dios no le gusta la falsedad y no lo podemos engañar porque Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Mire lo que dice el Salmo 92:15. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Dios quiere que seamos rectos. Y que en Él no hay injusticia. Dios quiere que en nosotros no haya injusticia. Dios tiene desprecio por la injusticia, la aborrece. Y Él va a castigar esa injusticia y va a hacer pagar a cada quien por ser injusto. ¿No? Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 19, mire lo que dice Dios. Está ahí Josafat y los jueces. Le está hablando a los jueces. Tú sabes que un juez imparte ¿qué? Justicia. Y Dios quiere que los jueces de esta tierra impartan una verdadera justicia. Dios les ha dado una autoridad delegada por Él mismo para que ellos ejerzan en la tierra justicia. Y mire lo que le dice aquí al pueblo. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros, tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno, le dice a los jueces. En pocas palabras le está diciendo esto, escuche, ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso deben ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta injusticias. Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra, o que le den la razón a alguien a cambio de dinero. Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a los jueces, imagínense. Y nos lo dice a nosotros hoy. Dios nos va a ayudar a nosotros a ser ¿qué? Justos, a ser rectos. El Señor abomina la injusticia. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto en una pregunta que se hacen muchos y se hacen los ateos? Y quizás se lo han hecho a usted para probar que tanto usted es cristiano. Si Dios es justo, en Él no hay caminos torcidos. Si Dios es verdad y no hay falsedad en Él, ¿por qué algunos afirman que si Dios es justo, ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? ¿Le han hecho ustedes esa pregunta alguna vez? Y especialmente está en la boca de los que no creen en Dios, en los ateos. Es frecuente esa pregunta. Quizás a algún cristiano también se la ha hecho, sin ser ateo. Se la ha hecho. Si le pasa cosas malas a la gente buena, ¿entonces Dios es injusto? Eso es lo que ellos piensan. Esa es la conclusión, ¿no? Si le pasan cosas malas a la gente buena, entonces Dios es injusto. Pues vamos a ver si eso es verdad o no. Aunque lo que he expuesto ya usted sabe que Dios no es injusto. Lo primero que tenemos que entender para resolver esta pregunta es que en la tierra, en este mundo, no existe nadie bueno. No existe nadie bueno. Si no, mire su corazón. Mire su corazón. ¿Acaso en su corazón
no salen cosas como la falsedad, la agresividad, la ira, la violencia, la mentira, la hipocresía, la falta de respeto, la falta de compromiso, de responsabilidad. Del corazón no sale el orgullo, la vanagloria, la lujuria, los deseos carnales. Todo eso viene del corazón. Es nomás tomar en cuenta nuestra vida y saber que nuestro corazón es engañoso, como dice Jeremías 17. Es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice que Jehová es el que conoce el corazón del hombre. De ahí vienen todos esos malos hábitos y la injusticia. Viene del corazón, habita en el ser humano. Y las Escrituras nos dice que no hay nadie bueno, que no hay nadie que sea justo. Romanos 3:10. Vamos a Romanos 3:10. Romanos 3 nos afirma esto que acabo de decir. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Usted recuerda cuando usted no conocía a Cristo? ¿Usted lo buscaba? ¿Usted le decía a todo el mundo, invíteme a una iglesia ya mismo? ¿Quiero alabar al Señor? ¿Quiero conocer más de Dios? No, no sucedió eso. Nosotros huíamos a las invitaciones de los cristianos. Decíamos, ay, ese aleluya siempre me está invitando. Y me llama. Y me pone textos. Y yo no quiero ir por allí. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer muchas cosas. No buscábamos a Dios. Dios nos buscó. Y hizo una persona para que nos hablase el Evangelio. ¿Recuerda ese momento? Y Dios permitió, y vino el Espíritu Santo y nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Y aceptamos la invitación a ir a la iglesia. Versículo 12, dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierta es su garganta. Mire qué fuerte eso. ¿Cómo es un sepulcro? Oscuro, hiede. Así es la garganta de una persona que no conoce a Dios. Dice, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso quiere decir que en su lengua esconden veneno de víbora. Eso éramos nosotros. Versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. No sabíamos lo que era bendecir a Dios, bendecir al hermano. Todas las palabras eran maldición. 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Nos apresurábamos para el mal, para buscar los deseos de la carne. Teníamos prisa para eso. 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, hay destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando no conocíamos al Señor, no había temor. Pecábamos, no nos arrepentíamos. Nos deleitábamos en el pecado. Buscábamos pecar. Porque había placer en el pecado y no nos importaba a Dios. Eso éramos nosotros, no teníamos temor a Dios. No lo honrábamos, no lo adorábamos porque no entendíamos quién era Dios. Usted recuerda que en una ocasión un joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿recuerda? Maestro bueno. ¿Y Jesús qué le dijo? Solo hay uno bueno y es el Padre celestial. ¿Y por qué dice Jesús esto? Que solo hay uno bueno. Y tiene que ver con lo que leímos ahora en Romanos, que no hay justo ninguno, no hay ninguno que sea justo. Pues cuando Dios creó los seres humanos,
los hizo con un propósito, en que ellos tuvieran relación con Dios, se comunicaran con Dios, se gozaran en Dios, lo alabaran y que Dios tuviera que esa bendición en sus vidas, lo bendijera. Pero los seres humanos que en ese momento vivían en armonía y fueron bendecidos y llenos de vida, pecaron. Y estoy hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y a través de ellos vino a toda la tierra y a todo ser la muerte espiritual. El Salmo 51 dice David que él fue engendrado en el vientre de su madre en pecado. Todos nacimos en pecado, porque nuestros primeros padres cayeron en pecado. De ahí entra la muerte, la enfermedad, el odio, la venganza, el egoísmo, la vanagloria. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, estaríamos gozando de salud total, de buenas relaciones. Sería un gozo pleno, una paz plena. Pero no fue así. Estamos en la tierra. Y Jesús advirtió esta verdad. Jesús es la verdad y el camino, ¿verdad? Él dice que Él es la verdad, Él es la luz del mundo. Y dice, y le advirtió a los discípulos, y hoy nos advierte a nosotros. Jesús dijo a sus discípulos, Juan 16:33, usted lo conoce, dice, cuando estaba con sus discípulos, les dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo vas a tener dificultades. En el mundo vas a tener enfermedad, decepciones, desánimo. En el mundo vas a sufrir pérdidas importantes. En el mundo vas a vivir decepciones de personas en las cuales tú confiabas enteramente. Jesús no nos dijo mentiras. Nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero también no nos dijo mentiras cuando dijo, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Y ahí está la victoria de nosotros, que confiamos en Jesucristo para vencer las adversidades, para salir triunfantes y victoriosos en las dificultades. Confiamos en Cristo Jesús para que nos dé su fortaleza, para que en la enfermedad, si no es la voluntad de Dios sanarnos, nos dé fuerzas y podamos alabar a Dios en nuestro camino de enfermedad o de aflicción. Como decía Pablo, que teníamos que gloriarnos en las aflicciones, porque conocemos que en Jesucristo hay victoria. Y en el creyente Dios permite dificultades. Dios permite dificultades, aflicciones, circunstancias difíciles. Quizás tú estás pasando por una circunstancia difícil en este momento. Pero Dios permite todo esto con un propósito grande en tu vida. Y en aquel que lo ama, en sus hijos estoy hablando. Dios permite esto para que tú seas conforme a la imagen de Jesucristo. Para que te conformes. Muchas veces es en la adversidad que tú buscas más orar. Muchas veces en la enfermedad es que te acuerdas de abrir la Biblia. Muchas veces en la adversidad te acuerdas que hay un Dios que te puede ayudar. Y Dios permite todo eso, porque Él se interesa por tu alma, por tu espíritu. Y Él quiere moldearte. Pero no solamente lo permite, está contigo en la aflicción. Él te ayuda a atravesar esa aflicción. No te deja solo para conformarte a tu Hijo Jesús. Mientras los que no conocen a Jesús no ven esperanza en las aflicciones. ¡Qué gran diferencia hay! Nosotros los cristianos vemos esperanza en las aflicciones. Por eso dicen que estamos locos. ¿Cómo usted puede estar sonriente y alegre con esa aflicción que tiene? ¿Cómo usted puede estar tranquilo si no tiene para pagar la renta?
¿Cómo usted puede estar feliz si mire la situación en que están sus hijos y mire lo tranquila o lo tranquilo que está? Ay, parece que usted no ama a sus hijos. Lo que no sabe esa persona es que dentro de usted está el Espíritu Santo de Dios. Y que usted ya dio ese problema al Señor. Vino a Él, descansó en Él, le dejó esa carga a Él. Cuando venimos a Jesús, las cargas cambian de hombro. Ya no está en mi hombro, están en los hombros de Jesús. Y descansamos en Él. Y somos libres y podemos experimentar paz aún en la tormenta. Y podemos experimentar gozo y por eso alabamos al Señor cuando atravesamos aflicciones. Pero el que no conoce a Jesucristo no puede decir lo mismo. Para él no hay esperanza. La única esperanza es la que hay en esta tierra. Porque ellos creen que después de la muerte no hay vida. Pero la Biblia dice que sí hay vida después de la muerte. Nosotros, en cambio, los hijos de Dios, vemos lo bueno en cada aflicción. Tenemos que verlo. Si nuestra vida pertenece a Dios, tenemos que ver lo bueno en la aflicción, en cada dificultad, porque Dios en su divina voluntad está obrando en nuestras vidas. Y quizá nos está algunos disciplinando, corrigiendo. Y a veces la disciplina duele, porque nos hemos desviado un poco del camino de Dios. Y Él nos trae nuevamente por medio de la disciplina, porque ¿qué padre no disciplina al hijo que ama? Y nos demuestra su amor, disciplinándonos, corrigiéndonos. Para nosotros hay una esperanza, mis hermanos. Y eso es lo que nos sostiene en este mundo de tribulación. Vivimos en esa esperanza. Y es una promesa de Dios. Es más, esa esperanza tiene nombre y se llama Jesucristo. En Él vivimos, por Él vivimos. Y en Él ponemos nuestra mirada para que nuestra fe no desfallezca. Las Escrituras, mire la esperanza final. Y para cerrar, las Escrituras dicen que un día el Señor Jesucristo, que se le otorgará ser el juez, eso lo veremos después, pondrá a todos los enemigos como estrado de sus pies. El postrer enemigo se pondrá a los pies de Jesús y la muerte también. Dice Apocalipsis 5, Mateo 22, 41, 46, nos hablan de eso, que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto será transformado y viviremos una paz duradera por los siglos de los siglos, eterna. No habrá enfermedad. No habrá aflicción, no habrá dificultades, no habrá desánimo, no habrá cansancio, no habrá depresión, por cuanto Dios estará en plenitud con nosotros. Seremos uno con Dios. Nuestra esperanza está en ese día. Cielos nuevos y tierra nueva, donde nos encontraremos con el justo juez. Allí estamos nosotros poniendo la mirada, mientras que caminamos en este valle de lágrimas, pero el Señor nos conducirá a Él. ¿Viviremos en un mundo lleno de problemas? Sí. ¿Viviremos en un mundo de dificultades? Sí. ¿Hasta de peligro? Sí. Pero también vivimos en este mundo llenos de confianza en Jesucristo que venció el mundo y la muerte. Y la invitación para ti hoy y para el que me ve por el Facebook es que venga Jesús. Búscalo. Busca a Jesús, el justo juez. Busca a Dios que es justo en sus decisiones. Y ven a Él. Arrepiéntete. Ven a arrepentimiento y en fe. Cree en Jesucristo para que tengas vida eterna y puedas gozar de ese cielo y nueva tierra. Y para que su justicia te cubra y te libre de toda condenación. Y así todo lo que te suceda será porque Dios lo ha permitido. Y tendrás salvación. Ven hoy a Jesús, búscalo. Él es justo. Él es verdadero, Él es bueno, misericordioso y Él es todo amor. Amén. Vamos a orar al Señor
Pónganse en pie, por favor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más con tu palabra nos dejas ver que en ti no hay imperfección, que la imperfección está en nosotros, en un mundo lleno de maldad, un mundo donde la maldad está en los hombres y los hombres en su libertad pueden actuar como quieran, y esto afecta a la humanidad. En ti, Señor, no hay injusticia. Es momento de darle gracias al Señor, porque Dios es justo y ha permitido toda nuestra vida para su obra magnífica en nosotros, conformarnos a Jesús Cristo. Pero también es momento de pedirle perdón si alguna vez nos dirigimos al Dios justo y le dijimos que era injusto lo que estábamos viviendo, que era injusto lo que estaba pasando con mi familia, con los hijos, en mi vida, o que quizás era injusto que un familiar se haya ido antes de tiempo. Si tú fuiste de esa persona que habló hacia Dios, es momento de pedir perdón. Y Dios te va a perdonar. Dios no rechaza un corazón contrito, humillado, sincero, de verdad, que pide perdón y decirle: Señor, yo no conocía, hoy me abriste los ojos y sé que en ti no hay maldad, que tú eres un Dios justo. Perdóname, Señor. Y serás perdonado. Serás perdonado. Estarás a cuentas con el Señor. En Él no hay injusticia. En Él no hay error. Él es nuestra esperanza. Señor, ayuda a tu iglesia. Ayuda al cristiano que me está viendo hoy, escuchando, a afirmarnos en la bendita esperanza de nuestro Dios, en su Hijo Jesucristo, en la justicia de Dios, que un día todo, absolutamente todo será justo, será recto, será todo lo que hemos esperado. Ayúdanos a caminar confiados en ti, Señor. Ayúdanos a caminar en la esperanza viva de esperar ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y gozaremos de su justicia plena, de una paz incomparable, de una bondad y un amor incomparables. Te damos gracias, Señor, porque ahí nos muestras una vez más que tú eres un Dios justo, que darás la paga a cada quien según sus obras. Y te damos gracias, Señor, porque te has hecho justo en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos, toda honra y toda gloria a ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor.